Este es el mono de nieve, súper raro. El mío está re feo. Me encanta, sí, había nevado hace como 6 años, yo creo, acá tan abajo, porque en Farellones siempre hay nieve. Y acá al fin la pude conocer él, así que... Sí, me encanta. Sí. El cambio climático y todo, tanta lluvia, no da abasto. Yo creo que la ciudad no está preparada para tanta agua. No, venga, se rompió. Si ustedes miran, esto es como que hubiera sido una bomba atómica, porque es indescriptible, nadie dimensiona esto. Fue como una bomba, peor que una guerra. No quedó nada en segundos. En estos días hablamos de las bajas temperaturas, pero hace unas semanas hablamos de las inundaciones y un par de meses atrás de los devastadores incendios forestales o las intensas olas de calor. Son las consecuencias recientes que nos ha dejado el cambio climático y se han convertido en eventos históricos y en muchos casos son la gran huella y prueba del calentamiento global. Es aquí cuando hablar de adaptación y mitigación resulta fundamental. Por eso, en este nuevo capítulo queremos compartir con ustedes los resultados del informe de gasto de inversión en cambio climático 2023 desarrollado por el Ministerio de Hacienda en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, Desarrollo Social y Familia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En este se conoció que un 13,7% del gasto efectuado en 2022 en proyectos de inversión pública que están en el Sistema Nacional de Inversiones estuvo destinado a medidas justamente que buscan enfrentar el cambio climático en Chile. Son más de 258.888 millones de pesos, lo que marca un monto nunca antes destinado para este propósito y que probablemente ante los eventos solo crezca. La categoría respecto de un total asociado de gasto específico, el 81,9% fue destinado a la adaptación de cambio climático. O sea, fueron iniciativas que según la definición de la OCDE, incorporaron acciones que buscan conservar o aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia de los territorios. Estas pueden ser desde iniciativas informativas hasta planificación e implementación de acciones mucho más concretas, como los cortafuegos, por ejemplo. En este análisis por sector, 264 de los 416 proyectos ejecutados estuvieron relacionados con los recursos hídricos, lo que representó el 63,3% del gasto ejecutado en 2022, seguido de iniciativas en vivienda y desarrollo urbano. Según tema, el 27,6% del gasto ejecutado del país correspondió a proyectos que están asociados a la prevención de desastres, agua, lluvia, control aluvional. Asimismo, 416 proyectos que se ejecutaron, 145 de ellos fueron para agua potable rural, que es un sector altamente golpeado por la crisis hídrica. Son cifras que demuestran los esfuerzos, pero también el foco que requerimos para enfrentar un problema que existe y que tiene, de acuerdo a las proyecciones científicas, solo la posibilidad de crecer. Así que ojo, pero sobre todo, ojo de dónde sacamos la plata para poder enfrentar un problema cada vez mayor que nosotros mismos estamos generando. Comienza así un nuevo capítulo de Futuro 360. Por casualidad, como muchos de los hallazgos científicos, uno de los rovers de la NASA descubrió sobre la superficie de Marte azufre seco. Pero además acá en la Tierra también hubo novedades, porque en las profundidades del océano encontraron lo que se llama oxígeno oscuro. ¿Porque uno puede tener oxígeno sin luz? Bueno, estas dos cosas fantásticas han sido hitos para la ciencia que nos explica en detalle por qué son importantes y por qué tenemos que observarlos. Camila Sumastre en la siguiente nota. Catalogado por la NASA como el hallazgo más extraño desde que el rover Curiosity amarizó en la superficie marciana hace más de una década.
Esta vez, el vehículo de poco menos de 1 tonelada sorprendió con el descubrimiento de cristales de azufre de color verde amarillento al interior de una roca. Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar allí, así que ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante. Mineral que en el caso de la Tierra se forma en lugares con actividad volcánica e hidrotérmica y que en Marte fue encontrado en el canal de Hedys Vallis, surco que se cree que fue formado a partir de agua de corriente. Una piedra exclusivamente de azufre no se había descubierto. Y en la Tierra no se encuentra en ese tipo de ambientes. ¿Okay? El azufre puro en la Tierra sale en lugares más bien volcánicos y no en lechos de ríos. Entonces aquí nos estamos enfrentando a procesos químicos que posiblemente son distintos a lo que hemos conocido antes en la Tierra. Cristal que de haberse formado por este líquido daría paso a nuevas fuentes de investigación sobre el desarrollo de vida en el planeta rojo. Pese a ello, expertos señalan que la presencia de azufre podría no necesariamente deberse al agua. La presencia de cristales de azufre puro puede indicar varias cosas. Primero, actividad volcánica, pasada o reciente. La presencia de sistemas hidrotermales, es decir, agua que circula en distintas profundidades con distintas temperaturas y que arrastra minerales. Y lo menos probable, por una ausencia total de evidencia, no hay evidencia de ningún tipo, es que corresponda a procesos biológicos. Si es que está relacionado con el agua o no, está por verse. Pero por ahora nuestra sospecha es que no. Pero los descubrimientos no solo se dan en el espacio, sino que también en la Tierra. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature reveló que en el Océano Pacífico se produce oxígeno negro, materia que adquiere su nombre por ser generada a 4.000 metros de profundidad a partir de nódulos polimetálicos. Materiales que se encuentran en el fondo marino, que son producidos a partir de erupciones submarinas en volcanes que están en los fondos del mar, que al salir este magma se enfrían rápidamente, dando origen a una especie de esfera circular compuesta de metales. El concepto negro se produce en donde no hay luz y por lo tanto no hay una fotólisis, por ejemplo, del agua que se produce a veces en la atmósfera o por la fotosíntesis. Entonces, esto de ahí el concepto de oxígeno negro. Piedras conformadas por manganeso, cobre y cobalto y que separan el agua de mar en hidrógeno y oxígeno. Si bien se plantea que este descubrimiento podría cuestionar el origen de la vida, especialistas llaman a la precaución. Hoy día estos nódulos polimetálicos se forman en un ambiente que ya tiene oxígeno. Por lo tanto, una pregunta es, bueno, ¿eran capaces de formarse durante el origen de la vida? No es tan fácil de contestar porque las condiciones eran muy distintas. Por eso serán estudiados en detalle para conocer esa posibilidad. Lo mismo con lo encontrado en el planeta rojo, en hallazgos que suman a nuevas investigaciones científicas. Según un estudio de IC Cities in Motion 2024, Santiago está catalogada como una ciudad inteligente, la más inteligente de América Latina por sobre Buenos Aires y Ciudad de México. Precisamente esta semana en nuestra capital es la sede de Smart City Expo Santiago 2024, un evento que busca compartir iniciativas, experiencias y desafíos para concretar un objetivo que es global, y es que las ciudades realmente sean más inteligentes y funcionales ante los desafíos que están planteados de aquí hasta 2050 y más allá. Hoy queremos hablar de esto con el gobernador metropolitano Claudio Rego, que nos va a contar un poco sobre también su mirada y una iniciativa 100 soluciones para la ciudad que busca posicionar a Santiago realmente en el lado de la inteligencia en las ciudades. Bienvenido. Mucho gusto, gracias por la invitación. Gobernador, quisiera partir preguntándole si usted también encuentra que Santiago es una ciudad inteligente. A ver, creo que como toda gran ciudad tenemos cosas muy atractivas desde el punto de vista de lo que se denomina la ciudad inteligente, de sustentabilidad, de electromovilidad, de conectividad, y otras que son bastante tontas, o sea, cosas que nos falta todavía mucho por recorrer. Así que el hecho de que seamos considerada la ciudad más inteligente de América Latina, no sé si hablas bien de nosotros o habla mal del resto. Porque, o del estudio. Porque de alguna manera Santiago tiene brechas importantes, pero ojo, también tiene activos importantes. Usted lleva acá, ha tenido una gestión muy enfocada en cambiarle la cara a Santiago, pero eso es
es una tarea bien titánica. Hace poco veíamos el lanzamiento de este organismo que permite la gobernanza del agua asociada a la cuenca del río Maipo, de la cual depende Santiago. Y eso ya es un entuerto enorme. El de la movilidad también en una ciudad que está altamente segregada. ¿Para qué hablar del acceso de las personas a servicios que sean más o menos equivalentes, ¿no? ¿Dónde ve usted que están los principales nudos para que la inteligencia de Santiago se despliegue? Mira, quizás lo primero es decirle a la gente que nos está viendo que una ciudad inteligente no es solo la que tiene más tecnología. La tecnología es necesaria, pero no es suficiente. Aquí estamos hablando de una ciudad que está más adaptada al cambio climático, que tiene mejor conectividad, que es más segura, que es más equitativa. Nosotros hemos englobado eso en un gran concepto, que es recuperar la ciudad para las personas. Y en esa lógica te diría yo, déjame partir quizás muy sucintamente hablando de algunas de las cosas buenas de Santiago, que hacen que estemos bien en los rankings. Tenemos buena conectividad digital, probablemente de las mejores en materia de banda ancha en América Latina. Tenemos un metro que es un lujo, el segundo más largo, pero probablemente el más moderno. Tenemos la flota de buses eléctricos más grande fuera de China, en la ciudad de Santiago. Nosotros mismos como gobierno de Santiago estamos invirtiendo en buses eléctricos. Estuve el domingo entregando 6 buses eléctricos en Paine, una comuna rural, pero estamos instalando electrocargadores. Estamos construyendo un plan maestro de ciclovía en Santiago de 800 kilómetros. O sea, si tú te das cuenta, en electromovilidad, en conectividad digital, también en temas sustentables. O sea, Santiago tiene casi el 100% de sus aguas tratadas, cosa que es bastante inédito en América Latina. Hemos limpiado nuestros ríos, cosa que es bastante inédito en América Latina. Hasta ahí, la parte bonita de la película. ¿Qué es lo que busca este gran encuentro que estamos realizando esta semana? No sé si puedo hablar del encuentro. Por supuesto. Tenemos esta Expo Smart City junto con Firas Barcelona, en que varias entidades, el Gobierno de Santiago, la Corporación Regional de Santiago, C-Santiago, que es un proyecto que tenemos conjuntamente con Corfo para promover el Smart City, hemos tratado de congregar a 100 speakers de todo el mundo, 30 son internacionales, de ciudades tan distintas como Bogotá, Buenos Aires, Miami, Nueva York, Barcelona, Madrid, en fin. ¿Para qué? Para mostrar cuáles son las buenas prácticas de una ciudad inteligente en el mundo. Por ejemplo, ayer escuchábamos a una experta en Barcelona de ciudades saludables y decía cómo el tipo de diseño urbano hace que los índices de salud de una ciudad sean mejores. Mira qué interesante. Hablaba hoy día... Una ciudad más caminable, por ejemplo. Más caminable, más bicicleteable. Cercano a un área verde, que haya densidad, que haya promiscuidad urbana, es decir, que hayan distintos usos. Si tú vives solamente en un área residencial, que no hay nada de otro tipo de servicio alrededor, la probabilidad es que tú tengas que tomar el auto para irte a otro lugar. Si es que hay otro servicio de recreación, servicios públicos o privados, etcétera, o parque, tú probablemente vas a caminar. Ese tipo de cosas, el acceso a un área verde, desde el punto de vista de la salud mental. Hablábamos con esta experta, decía, mira, ¿tú sabes el costo económico que tiene para una ciudad tener mucha gente enferma, ya sea desde el punto de vista de salud mental o salud física, el costo en licencia, en pérdida de productividad, en deterioro de la calidad de vida? Bueno, imagínate entonces construir una ciudad que sea más saludable. Fantástico. Bueno, eso es una Smart City. Algunos componentes tendrán que ver con tecnología y otros no, pero todos tienen que ver con calidad de vida. Ya, pero ¿dónde está para usted el problema de Santiago? A ver, yo te diría, hay un problema que no tiene que ver con lo temático, que tiene que ver con la gobernanza. Lo hablábamos el otro día. Santiago es una ciudad fragmentada. 52 municipios que son como islas, un archipiélago de islas. Cada alcalde se preocupa de su metro cuadrado, pero no le preocupa lo que pasa al lado. Y sin embargo, la vida económica, ambiental y social de la ciudad es de ciudad, no es de comuna. Segundo, está fragmentada temáticamente. El Ministerio de Transporte se preocupa del transporte, y vivienda se preocupa de vivienda, y salud se preocupa de salud. Ninguno conversa con el de al lado. Entonces ha sido muy importante, diría yo, en la lógica de una ciudad inteligente, construir una gobernanza de la ciudad que tenga un director de orquesta, que nosotros creemos que está llamado a ser el gobernador, pero que siente en la mesa a los ministerios, al sector privado, a la sociedad civil, a los municipios y a la academia,
para tener una visión conjunta. Ese sería el primer ¿Y logra eso el gobernador? Porque para quienes no saben, la figura del gobernador es una figura nueva, muy reciente en la historia política de Chile, pero muy relevante para los objetivos de descentralización territorial que usted mismo está planteando aquí. Ahora, la gran pregunta es si los gobernadores logran acarrear. Me imagino que usted tendrá más poder que los gobernadores de otros lugares, ¿no? Por el mismo centralismo de nuestro país, pero ¿logra el gobernador acarrear a todos los sectores hablantes? Lo hemos logrado bastante. Es bien impresionante como, por ejemplo, como región sacamos nuestra primera estrategia o plan regional de cambio climático, con una estrategia para el calor extremo, con otra estrategia para la biodiversidad, con otra estrategia para la seguridad hídrica, que no son solamente, papeles bonitos redactados por un conjunto de personas. Hemos invertido, no sé, en más de 100 camiones aljibes para riego y para agua potable en Santiago. Tenemos un programa con el Ministerio de Obras Públicas de casi 70.000 millones de pesos para el agua potable rural. Tenemos el Maipo Resiliente. O sea, el liderazgo del gobernador, del punto de vista político, al ser la autoridad democráticamente elegida de todo el territorio, y en el caso de Santiago ser la segunda autoridad con más votos del país, más allá de las atribuciones legales y de su billetera, que igual son significativas, logra sentar en la mesa a todos los actores. Gobernador, entremos un poco en los detalles, porque la gran mala costumbre que tiene la política chilena es justamente a desarrollar planes, desarrollar estrategias y no cumplirlas, ¿no? Básicamente por la alternancia en el poder de los distintos sectores, la dificultad para conseguir las políticas a largo plazo. ¿Cómo está usted tratando de que estos diseños que está haciendo usted puedan perdurar en el tiempo? Mira, yo creo que esto es importante traducirlo en obras concretas. Obras son amores y no buenas razones, me decía mi abuelo. Bueno, eso hay que hacerlo en Santiago. Tenemos una estrategia regional de desarrollo que la vamos a presentar, de hecho, en el lanzamiento del Smart City Congress en la Estación Mapocho el día jueves. Así que todos invitados, es gratuito el acceso. Vamos a lanzar la estrategia regional de desarrollo de Santiago. Eso tiene a su vez otras estrategias que son cambio climático, biodiversidad, movilidad, seguridad. Y después tiene proyectos e iniciativas concretas. Si una estrategia no tiene un plan de acción con proyectos concretos y responsables específicos, no vale nada. Es como música que se la lleva el viento. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una estrategia sobre el tema de en contra del calor extremo. Pero tenemos un plan que se llama Enfriando Santiago. Hoy día estamos plantando 30.000 árboles en lugares de islas de calor en Santiago y 33 bosques de bolsillo que estamos haciendo, en este caso con una fundación que es la Fundación Cultiva y otras fundaciones que nos están ayudando. ¿Para qué? Para enfriar aquellas partes de la ciudad de Santiago que tienen más calor. Medellín, una ciudad amiga, que estamos hermanados, logró bajar 2 grados, simplemente por sus cordones verdes. Bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo como parte de nuestro plan o estrategia contra el calor extremo. En materia de seguridad, por ejemplo, que es uno de los ítems que tenemos con C Santiago y en la agenda de Smart City, dijimos, mira, aparte de tener más cámaras de televigilancia, que son muy importantes porque hoy día se le pueden poner también inteligencia artificial, entonces le da potencia la televigilancia, estaban todas desconectadas. Entonces, ¿qué hicimos? Con un proyecto con la Universidad Católica, otro aliado, el famoso CEGIR, Centro de Gestión Integral Regional. Lo que hicimos fue integrar las cámaras de televigilancia de Santiago y ponerles inteligencia artificial. Entonces hoy día tenemos a 20 municipios cuyas cámaras, muchas de las cuales hemos financiado nosotros mismos, más de 20.000 cámaras hemos financiado en Santiago, las estamos integrando. Entonces esa información le sirve a Carabineros, le sirve a la UOCT, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, y le sirve a CERNAPRED para una emergencia. ¿Por qué? Porque estamos integrando lo que ya tenemos con una visión de ciudad y no solamente de comuna o de barrio. Gobernador, estamos en medio, o sea, si hay algo que se captura toda la conversación pública es justamente la seguridad y da la impresión de que el tamaño del problema y la gravedad de usted, o sea, en Santiago lo vemos en distintas comunas, el nivel de participación del narcotráfico, la violencia en las calles, que no se resuelven solamente fotografiando a los delincuentes, más bien se atacan de una manera bien integral. Y lo pregunto por la inspiración que planteaba de Medellín o de otras que haya escuchado. Si usted tuviera hoy día el poder de avanzar en la tarea de la seguridad, ¿dónde pondría la inteligencia? Bueno, primero partiría buscando un acuerdo nacional en esta materia. Creo que el tema es demasiado complejo, demasiado grave y estamos casi en el límite.
o acaban de asesinar hace pocos días al jefe de inteligencia de la policía de Ciudad de México, a balazo. Entonces, o actuamos a tiempo, con sentido de urgencia ahora y unitariamente como país, o vamos a seguir lamentablemente el derrotero de otros países hermanos de América Latina en materia de violencia. Cualquier estrategia tiene que tener distintas dimensiones y distintos tiempos. Hay una prevención, si tú quieres, de persecución penal, fortalecer el rol del Ministerio Público, con lo que está haciendo el ECO hoy día, por ejemplo, fortalecer a las policías, equipamiento, tecnología, también vehículos en las calles, personal. Tenemos que fortalecer el rol de los municipios y también del Gobierno de Santiago en términos de prevención del delito situacional, luminarias, cámaras, evitar sitios de heriazo. Tenemos que fortalecer a la comunidad, hay que organizarla, hay que darle herramientas, alarmas comunitarias, cámaras comunitarias. Se lo pregunto principalmente porque... Termino con esto. Y también un sistema penitenciario que esté acorde. ¿Por qué te digo esto? Porque todo esto que te acabo de señalar son los distintos componentes de una política integral. No existe la varita mágica, ni una cárcel de alta seguridad, ni una pena particular, ni una tecnología. Es todo esto a la vez, pero en el caso de Santiago hoy día, yo estoy convencido que tú requieres también una terapia de shock. Estamos en un momento límite. Entonces, muchas de estas políticas, la cárcel de alta seguridad, el nuevo sistema de inteligencia, se van a demorar 2, 3, 4 años en implementarse y la pregunta es, ¿y ahora qué? Sí, yo se lo preguntaba más bien por la inspiración que tienen otras ciudades que han resuelto o avanzado en la resolución del conflicto con estrategias poco convencionales. Por ejemplo, en Colombia hay casos muy claros de cómo tomándose el espacio público de otra forma, uno baja los índices de delincuencia, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eventualmente una intervención urbana que sí esté a la escala de su poder específico para poder colaborar en esa materia? Con simplificar las soluciones. Yo conozco el caso de Medellín, he estado ahí muchas veces, conozco a 3 o 4 alcaldes y además a 2 gobernadores de Antioquia. Y ellos tuvieron una estrategia integral. Lo que pasa es que lo novedoso de Medellín fue que incorporaron el urbanismo social como un mecanismo para el tema. Pero tuvieron control de la policía, no, por supuesto, tuvieron sino una cosa o la otra. O sea, te digo que es todo eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de recuperar la ciudad para las personas en Santiago, con proyectos como la Nueva Alameda, como recuperación de barrios, recuperación de sitios de heriazo, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo. O sea, el lugar abandonado por el Estado, que está lleno de incivilidades, que es motivo de inseguridad para las personas, es un atractor de delitos y de más incivilidades. Y a contrario de eso, cuando el Estado se hace presente, está la teoría de la ventana rota, que todo el mundo confunde. Cuando se habla de la tolerancia cero en Nueva York, la gente siempre pensaba meter a todos los delincuentes a la cárcel. Y la verdad es que lo que partió haciendo Giuliani era muy distinto. Era borrar los grafitis. Era que nadie se salte el metro. Es ponerle vidrio a las ventanas. ¿Por qué? Porque lugares abandonados atraían más delito. Entonces, limpiar la Alameda, hoy estamos con un proyecto que se llama Santiago se pinta de alegría en distintos barrios de la ciudad, estamos recuperando hoy día barrios comerciales como nuestro centro. Yo te diría, todo eso va en la línea de decir, a una estrategia fuerte en la persecución criminal, también tenemos que acompañarla de un esfuerzo de recuperación urbano de la ciudad que lamentablemente estaba en muy mal estado después del estallido y la pandemia. Gobernador, ¿cómo le ha venido esta descentralización concreta, que usted es uno de los que recibió los beneficios de este cambio de leyes a Chile? ¿Cómo lo evalúa usted como unidad de administración del territorio? Lo planteo porque, por ejemplo, en el lanzamiento del organismo de Cuenca se hablaba de que por primera vez hay alguien que tiene una miradita un poquito más grande, ¿no? No a la escala municipal, no a la escala nacional, que tiende a tener sus propios centros de atención, sino a la escala de un territorio que tiene como sus propias orgánicas y sistemas, ¿no? ¿Cómo le ha venido esta figura política al territorio de Santiago y cómo lo ve proyectado para adelante? Mira, yo creo que la escala metropolitana en el caso de Santiago es una escala súper necesaria, porque pone las prioridades de esta ciudad, no de las ciudades. El tema del organismo de Cuenca es una de ellas. Somos la única región que lo ha logrado hacer y tiene que ver con que la principal amenaza de Santiago en materia ambiental es la escasez hídrica. Somos la primera región de tener un programa de cuidado de cuidadoras. ¿Por qué? Porque relevamos el tema hoy día que significa esta suerte de esclavitud moderna de muchas personas que tienen que cuidar a sus seres queridos.
Creamos el primer programa de prevención del suicidio, porque en esta región al menos nos pareció que este era un tema súper importante en materia de salud mental. Creamos el Plan Maestro de Ciclovías. Estamos apostando por 3 nuevos parques metropolitanos. O sea, tú ves, la agenda de esta región es distinta a la de Biobío, de Magallanes y Arica. ¿Por qué? Porque esta región tiene especificidades distintas. Hemos impulsado el turismo de montaña, el enoturismo, eventos deportivos de escala global. ¿Por qué? Porque queremos posicionar a Santiago como una capital distinta a otras en América Latina. Cada una de esas cosas no se puede hacer a nivel comunal. O sea, tú no promueves a Santiago como destino turístico desde Vitacura, San José de Maipo o Paine. No, lo haces como Santiago. Uno no se hace cargo de los problemas ambientales de Santiago comuna por comuna. Barnechea, Talagante, no, es la región metropolitana la que se hace cargo. Y por último, hay, creo yo, temáticas que son propias de las regiones, que significa que nosotros hemos hecho una apuesta, por ejemplo, en el caso de la recuperación de espacios públicos, tú lo mencionabas, veredas, plazas. ¿Le parece una buena medida? Canchas. Entonces yo diría, todo esto lo que te refleja es que si esto hubiera dependido del nivel nacional, las prioridades hubieran sido otras. Y si son estas, es porque hemos podido decidir en la región más cerca de la gente y en diálogo con los alcaldes. Para cerrar, usted ha estado varias veces interesado en estar a nivel nacional preocupándose de Chile como presidente. Cuando eventualmente llegue ahí, ¿va a volver a tener una mirada descentralizada del poder? Mira, yo siempre he dicho lo siguiente, bueno, el futuro es muy largo, así que uno no sabe lo que puede pasar, pero yo tuve la ocasión de ser ministro de Vivienda antes que ser alcalde. Lo único que te puedo decir, habiendo sido alcalde después de 8 años, intendente y gobernador, hubiera sido mucho mejor ministro de Vivienda habiendo sido alcalde primero. Espero que eso te responda a la pregunta. Creo que tener la experiencia de gestionar desde la calle, con los dolores de la gente bien cerca y con la necesidad de articular a muchos actores, es una súper buena escuela para cualquier otro cargo del nivel nacional. Totalmente. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Futuro 360. Gracias. Oye, y todo invitado, Smart City Congress esta semana. De todas maneras, seguiremos estos temas, como ustedes saben, Futuro 360. Siempre estamos proyectando no solo el lugar en el que estamos, sino en el que queremos vivir. Y si no podemos tener estas instancias para imaginarlo, es muy difícil habitar ese futuro. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. En medio de todo el debate sobre el alza de las cuentas de la luz en Futuro 360, nos hicimos una pregunta. ¿Cómo se calcula el precio de la luz? ¿Cuáles son los factores que inciden en el precio del suministro eléctrico? No es claro para todo el mundo, por eso Camila Guía lo investigó y a continuación vemos algunas respuestas. Alzas de entre 8 y 88% las cuentas de electricidad. Así lo adelantó un informe de la Comisión Nacional de Energía. Todas las miradas apuntan al ministro de Energía por el alza del 40% en las cuentas de luz que se implementarán a partir de julio. Lo que hemos vivido en las cuentas eléctricas es básicamente una normalización de lo que son los cargos de la energía. Lo que pasó durante la época de la pandemia y lo que pasó durante la época posterior, digamos, del estallido, es que se congelaron los cargos eléctricos y por esa razón las cuentas no subieron lo que tenían que subir. Entonces son cuentas que se fueron acumulando, digamos, saldos que se fueron acumulando. Fue en medio del estallido social y la posterior pandemia del coronavirus donde se gestó esta deuda que empieza a pagarse. Hasta ahora no existe una fórmula que permita disminuir los precios a corto plazo, pero entender cómo se calcula la tarifa final de la cuenta de la luz es clave para reducir los costos desde el hogar. Aquí tenemos una cuenta y si vamos directo a los detalles, nosotros vemos administración del servicio, que son costos bastante bajos. Este es un punto importante para entender hoy en día, la electricidad consumida y los kilowatts. Aquí nosotros también tenemos cómo fue nuestro consumo en los últimos meses como para entender nuestro comportamiento, pero lo que nosotros vamos a ver como aumento a la tarifa va a ser en relación a esos kilowatts que están ahí consumidos. En Chile son 3 los principales componentes, ya que no solo se paga por la energía consumida. Del total de la boleta, el 70% se va a lo consumido o demandado a las generadoras de electricidad. Un 10% se va a la transmisión, es decir, el traslado de la energía desde los centros de producción hasta las subestaciones de cada ciudad. Y el último 20% es para la distribución, que corresponde a la repartición de energía dentro de las ciudades. Estos 3 elementos son los que
explican más o menos el 97% de la cuenta, y el 3% restante está explicado por el cargo por servicio público y otros temas relativamente menores. El consumo viene asociado a la generadora. Ellos son los que nos entregan, con ellos nosotros tenemos esta deuda que se arrastra del 2019, a ellos tenemos que devolverle llamémoslo así, este subsidio que nos dieron por estabilizar las tarifas. A puertas de las alzas de la cuenta por la normalización de precios, es de suma importancia entender cómo mejorar la eficiencia energética del consumo. Como las goteras, veámoslo así, o sea, cuando uno tiene un artefacto, una llave de paso que está goteando, el consumo avanza igual. Entonces, si ahora el consumo de energía tiene un costo asociado adicional, evitemos toda pérdida de energía posible y que sea innecesaria. O sea, el ejemplo más claro, yo entro a mi casa, me lavo las manos, cierro la llave, pero no ando abriendo y cerrando llaves de paso para el agua. Eso es un hábito que la gente tiene súper claro. Lo mismo hay que hacer ahora con la energía. Muy importante tener ampolletas LED, que son las más eficientes. En caso de que todavía no se hayan cambiado las ampolletas en la casa, es muy importante que se instalen en todos los casos ampolletas LED. Eso reducirá bastante el consumo. Luego, también muy importante andar desconectando los cargadores, apagando las zapatillas que tienen botoncito, y si no, comprarse zapatillas con botoncito que permiten justamente evitar ese consumo que se llama consumo vampiro, y preocuparse de mantener cerrado el refrigerador después de abrirlo, y abrirlo solamente cuando sea estrictamente necesario. La etiqueta de eficiencia energética es una herramienta tremendamente útil para los consumidores, porque así pueden tomar decisiones de compra mucho más conscientes. Estas etiquetas son bastante claras para poder indicar qué tan eficientes son los electrodomésticos, ya que van en categorías que van desde la A hasta la G, siendo la A la más eficiente en orden decreciente. Lo ideal también es fijarse en el consumo, que normalmente también viene en la etiqueta, entonces hay que fijarse en los kilowatt-hora por mes y elegir aquellos que tienen el menor consumo, evidentemente. Esto toma aún más relevancia cuando durante el segundo semestre del año las alzas serán específicas para quienes superen los 350 kilovatios hora. Lo importante ahora es mirar ese detalle, ver el consumo, porque este segundo semestre del 2024 va a afectar principalmente, o sea, va a afectar solamente a las personas que van a consumir por sobre los 350 kilowatt-hora. Entonces, ahí hay un límite que hay que controlar, y ahí es importante saber qué es lo que pasa en nuestras casas, cuáles son los artefactos que más consumen energía y todo ese tipo de cosas. Estas son medidas a corto plazo y lo que está en manos de los consumidores. Sin embargo, desde la industria se pueden hacer mejoras al sistema que se verían reflejadas en una cuenta de la luz más barata a un plazo medio o largo. Desde la generación se espera que la incorporación de las renovables variables implique una disminución de costos, porque no solo existe un valor asociado al sol o al viento. Sin embargo, es necesario invertir en los otros eslabones de la red eléctrica, porque literalmente entre enero y marzo de 2024 se ha botado a la basura más del 18% de lo producido con energía eólica y solar en el primer trimestre del año. Tenemos una solución de corto plazo, pero la solución verdadera viene probablemente de la década siguiente, si es que logramos que hoy día se planifique adecuadamente qué es lo que nos vemos que está ocurriendo. Hoy día debiéramos estar pensando qué vamos a construir de cara al 2030 en adelante. O sea, tenemos aquí todavía 5 años en que hay que hacer algo. Otro factor son las condiciones de la red de distribución. Es un sector y un segmento que tiene 40 años sin grandes modificaciones en su regulación. Se necesita de redes de distribución más robustas, más modernas que las que tenemos hoy día. Condiciones y desafíos de una industria que proyecta dentro del segundo semestre alzas de un 60% en cuentas domiciliarias y de hasta un 80% para empresas. Llegan los breves de Futuro 360, donde revisamos algunas novedades de todo lo que ha ocurrido en este loco mundo que nos ha tocado habitar en materia de ciencia, futuro, medio ambiente y tanto más. ¿Ustedes se imaginan un auto de carreras pero que funcione con hidrógeno verde? Resulta que esto ya es una realidad y Chile tiene todo que ver, porque este combustible fue producido nada más ni nada menos que en la zona austral de nuestro país. Fue en el torneo de Porsche Móvil 1 Super Cup, celebrado en la ciudad austríaca de Spielberg, donde 29 autos de carrera completaron el campeonato usando combustibles neutros en dióxido de carbono, que tiene como base el hidrógeno verde producido en nuestro país. Este se logra, como ustedes saben, gracias al agua y el aire, los vientos Magallanes, que dan vida a la planta
Haru Oni, al sur de nuestro país, que permite de hecho producir hidrógeno verde con energía eólica. Estos autos funcionan completamente con este material y completaron el torneo, el que se realiza antes del campeonato Fórmula 1. La demostración, según indican los productores, busca de hecho dar cuenta de los alcances, la calidad y los distintos usos que puede llegar a tener este combustible. Desde la inauguración de la planta a finales de 2022 en Magallanes, se han exportado más de 46.000 litros de combustible desde ese territorio hacia el mundo para eventos de demostración como este. A futuro, sin embargo, se espera seguir escalando la técnica para que el hidrógeno verde y los combustibles neutros en CO2 no sean todavía un sueño lejano, sino más bien una realidad cada vez más masiva y representativa del país. Cuando nosotros los humanos estábamos guardados como efecto de los confinamientos de la pandemia, las ballenas jorobadas estuvieron mucho más felices, o así lo asegura este estudio científico australiano que estudió los niveles de estrés de los mamíferos durante el primer año de la pandemia COVID-19. Esta especie, que migra cada año por la costa este y oeste de Australia, se habría visto beneficiada por las estrictas medidas de control que aplicó este país durante la pandemia, porque en ese momento las ballenas redujeron sus niveles de cortisol, esta hormona que, como sabemos, en humanos también está asociada al estrés. Para determinar esto, los científicos se apoyaron en imágenes tomadas por drones, muestras de grasas extraídas de los animales y observaron sus condiciones corporales y las reservas de energía durante el proceso migratorio. Al mismo tiempo, analizaron el cortisol de ballenas estudiadas al año siguiente, en 2021, y cuando compararon el inicio de la pandemia, se dieron cuenta de que habían concentraciones significativamente más bajas que en esta muestra de 2021. Los especialistas sugieren que este cambio se dio por una disminución de los factores de estrés ambiental que vive esta especie y una respuesta ante la disminución de contaminantes en sus aguas. Al mismo tiempo, durante este periodo se iniciaba el fenómeno de la niña, que según especialistas agrega un elemento para reducir el estrés. Por lo tanto, menos barcos dando vuelta, menos humanos dejando desastres, y un agua más adecuada para sus migraciones fueron algunos de los factores que alegraron a las ballenas jorobadas. Nuestras células producen proteínas, pero cuando hay malformaciones en ellas, nuestro cuerpo es capaz de hacer que su producción sea mucho más lenta, o que las células que hacen estas proteínas mal plegadas lleguen a autoinducirse la muerte. El problema es que cuando mueren a un nivel sobre lo normal, porque las células todo el tiempo mueren, pueden llegar a generar problemas degenerativos como el Alzheimer o el Parkinson. En este escenario, Peter Walker y Carmela Sidrowski descubrieron a ISRIB, un medicamento experimental que podría regular este proceso y hacer que la pérdida celular no sea tan desmedida y finalmente dañina para el cerebro. De forma experimental, en laboratorios, esta molécula ha logrado rejuvenecer el funcionamiento cerebral en ámbitos como la memoria o el aprendizaje a niveles impresionantes. Según Walker, si le das este medicamento a un ratón viejo, aprende como un adolescente. Si bien su uso es muy prometedor para enfermedades cerebrales, aún no se ha probado en humanos, pero podría abrir una alternativa en cierto momento para rejuvenecer nuestro cerebro, una tarea que es enorme si consideramos el nivel de envejecimiento poblacional y la necesidad que tenemos de mantenernos vigentes, activos y claros. Frente a la urgencia del agua y mejorar su gestión en general de los recursos hídricos, el gobierno de Santiago lideró la conformación del primer organismo de cuenca para el río Maipo y la subcuenca del río Mapocho, un espacio de diálogo donde distintos actores que tienen relación con este recurso se reúnen, discuten y planifican cómo se van a resolver esos problemas. ¿Cómo va a funcionar? ¿Por qué es una gran noticia? El informe lo trae Camila Guía. El río Maipo, y como muchos ríos en Chile, es un río muy vulnerable. De hecho, es el 9º río más estresado del mundo. Tanto así que en la época de verano tenemos más derechos de aprovechamiento de agua en el río que agua en el mismo río. Y eso provoca un tremendo impacto sobre el acuífero, que está bajando a ración de 1 metro por año. Una problemática que solo se agudiza con los 14 años de megasequía.
el avance de la desertificación y que mantuvo a la región al borde del racionamiento de este recurso vital hace tan solo unos años. ¿Santiago tiene una amenaza hídrica? Sí. Tenemos que prepararnos para un eventual terremoto hídrico, como podría ser una eventual escasez y producto del racionamiento, y para eso hay que empezar a trabajar ahora. 2 años después, y siguiendo el ejemplo de los países OCDE, el gobierno regional lideró la conformación de la gobernanza de la cuenca del Maipo. Tenemos que tener una estrategia compartida con proyectos concretos y medidas específicas que nos permitan pasar del diagnóstico a la acción. La crisis hídrica vino para quedarse y por lo tanto esa va a ser la regla y por lo tanto tenemos que construir políticas públicas pensando en el escenario de crisis hídrica. Se trata de la conformación del primer organismo de cuenca que busca hacerse cargo de un problema mayúsculo. Hoy día hay ciudadanos de la región metropolitana que no tienen agua, que dependen de camiones de aljibes en localidades como Tiltil, como Lampa, como San Pedro de Melipilla, ya no tienen agua. Hay un tiempo donde no ocurría mucho problema porque había suficiente agua y no tanto usuario. Pero hoy día, a medida que aumenta el usuario y además hay efecto de cambio de clima que disminuye la cantidad de agua que escurre por la cuenca, entonces hay mayor competencia por el agua que va quedando. Creo que este organismo de cuenca abre esa puerta a poder dialogar, a poder establecer confianzas necesarias para avanzar. La cuenca del Maipo abastece a 8 millones de personas y sirve además como suministro para la agricultura y minería. También un modelo que desde el organismo buscan replicar en otras regiones con otro tipo de desafíos. En un país con la geografía que nosotros tenemos, eso es especialmente importante. No tienen nada que ver las necesidades, las estrategias para enfrentar la seguridad hídrica en la cuenca del Loa, con la cuenca de la Concagua, con la cuenca del río Maipo, con la cuenca del Biobío o en Aysén. Tenemos hoy día un diagnóstico que se está haciendo en la región de Magallanes y lo mismo estamos haciendo con un par de regiones más en conversaciones con actores regionales. Creo yo que haberse atrevido el gobierno de Santiago a impulsar este proceso de algún modo marca una hoja de ruta para el resto de los actores regionales. Iniciativa que estuvo marcada además por la incorporación de 36 medidas para hacer un uso más eficiente del recurso. Primero, pilotos de eficiencia hídrica en casas, que ahorran hasta un 50% de las cuentas de agua, o sea, además hay un ahorro económico. Además de eso, obras de conservación del suelo en nuestros cerros que permiten infiltrar esa agua cuando llueve en el acuífero, el agua que está bajo la tierra. Además de eso, estamos haciendo jardines de lluvia, particularmente uno en Peñalolén, para aquellos lugares que se inundan de la ciudad, también permitan que ese acuífero se infiltre, ¿no es cierto?, y pueda ser utilizado en el futuro. Junio de este año dejó un superávit de precipitaciones, que se traduce en que el embalse El Yeso se encuentra a un 88% de su capacidad. Sin embargo, esto no es suficiente para asegurar el agua durante todo el verano, lo que se suma a otros desafíos. Este avance del organismo de cuenca es muy importante, pero necesita unas condiciones para funcionar. Una de ellas es que tenga ese equipo técnico dedicado a la cuenca. Desde el gobierno poder realizar una moratoria, es decir, esa moratoria que apunte a disminuir el uso industrial y productivo del agua en la cuenca, producto de la crisis climática, y en donde también vuelvo a insistir en que tiene que haber una reforma al Código de Agua del Chile. Por ahora, este organismo se sumará a las mesas establecidas para la toma de decisiones de la administración de los recursos, de cara a la llegada del fenómeno de la Niña, que se relaciona con temperaturas más altas y menos lluvia. Vamos a ir rápidamente a pausa para volver con mucho más de Futuro 360. Bueno, llega el momento de hablar de la ciencia de nuestra naturaleza biológica, la ciencia en nosotros, la que nos permite comprender cómo podemos comer mejor, cómo podemos vivir mejor o descifrar los misterios de las enfermedades. Por eso, bienvenida Macarena Morales. Gracias, ¿cómo estás? Bien aquí, sanita por ahora, por suerte. Qué bien, pues, que estamos trabajando bien la microbiota. Bueno, vamos a hablar justamente de una enfermedad que va en aumento, son datos clínicos y va en un aumento en el mundo, pero también en los países en vías de desarrollo, y eso nos incluye a nosotros en Chile. Y estamos hablando de la enfermedad inflamatoria
inflamatoria intestinal que tiene dos formas más comunes de poder desarrollarse. Una es la enfermedad de Crohn, que recibe justamente este nombre por el médico que descifra la enfermedad en el año 1932, y también la colitis ulcerosa, que son las dos formas más comunes en las cuales se manifiesta esta enfermedad. Ya les decía que no existen datos nacionales de la prevalencia, pero sí datos clínicos nos dan cuenta que hay un aumento en el diagnóstico de este tipo de patologías y que impacta significativamente la calidad de las personas que sufren o que viven con esta enfermedad y que buscan alguna salida esperanzadora. Y eso justamente es lo que entregan científicos del Reino Unido, que descubrieron una de las principales causas de estas enfermedades, y es un punto débil que puede estar en nuestro ADN y que lo encontraron presente en el 95% de las personas con esta enfermedad. Son científicos del Instituto Francis Crick y de la Universidad College de Londres que abren esta ventana de esperanza para poder encontrar una solución a esta enfermedad, que también se puede controlar. Es importante, conversando con gastroenterólogos nos decían, es importante el diagnóstico precoz, el poder identificar los síntomas y poder consultar una vez que se tiene el diagnóstico, previo exámenes, ¿cierto? La colonoscopía, endoscopía, y poder diagnosticarla para poder recibir un tratamiento. ¿Hay personas en Chile? ¿Es transversal la presencia de la enfermedad en los distintos tipos de humanos? No, no es transversal, y hay factores que son determinantes en este caso. Uno de ellos guarda relación con la raza. Personas caucásicas prevalentemente lo tienen, pero ahora también se ha visto un aumento considerable en las personas que están en los países en vías de desarrollo. También hay un factor que puede ser hereditario, también puede ser un factor ambiental. Son todas las posibles multicausas que también están en investigación, no está tan determinado, pero lo cierto es que esta investigación que hacen científicos del Reino Unido abre una puerta para encontrar el origen y luego así, quién sabe, la solución definitiva. Las personas que tienen mayormente desarrollada la enfermedad en nuestro país pueden, gracias a la ley Ricarte-Sotos, poder acceder a los tratamientos biológicos y poder finalmente enfrentar de mejor manera esta enfermedad, que no tiene un diagnóstico fatal, pero sí impacta significativamente. No mata, pero te mata la vida, digamos. Pero tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. Así que la ciencia está haciendo lo suyo, investigaciones que van en favor de una enfermedad que por lo demás va en aumento en Chile y también en el mundo. Yo justamente pedí al Ministerio de Salud que nos compartieran algunas cifras y nos indican que en Chile en el año 2023 había un poco más de 3.000 beneficiarios activos de la ley Ricarte-Sotos que recibían terapia biológica bajo el diagnóstico de la EII, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, en estas dos formas ya más comunes de las cuales se la establecía. Y decían que en cualquier escenario las cifras mundiales y el consenso internacional indican que es una enfermedad que va en franco aumento en las últimas décadas, especialmente también en el mundo del desarrollado. Solo como ejemplo, dice, en Canadá se espera que el 2030 uno de cada 100 adultos pueda presentar esta enfermedad. Así que qué importante lo que están haciendo científicos del Reino Unido, avanzando en el origen de la causa para luego poder, quién sabe, encontrar una solución más definitiva para los pacientes que tienen uno de estos dos tipos de enfermedades. Ojalá que la cosa sea más que genética, ¿no? Que podamos avanzar en los factores ambientales, que son los que uno puede manejar durante la vida. De todas formas, y hablemos de factores ambientales y hablemos de otro tema que se coincide en la palabra, pero no está directamente vinculado, así que hay que hacer esa apreciación. Pero mucho hemos escuchado de la dieta antiinflamatoria y cuáles pueden ser los beneficios que puede tener para nuestra salud. Nosotros sabemos que cuando tenemos nuestro cuerpo desinflamado, las enfermedades nos afectan de distinta manera, podemos combatirla, se acaban muchos dolores articulares, podemos tener menos dolores de cabeza y un impacto muy positivo en nuestra salud. Obviamente las dietas tienen que ser todas personalizadas, pero esto es una pequeña pincelada de lo que es la dieta inflamatoria y cuáles son aquellos alimentos que impactan directamente en la inflamación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en La Ciencia en Ti. Cada vez son más los casos de estrés crónico, fomentados por el exceso de información, un ritmo de vida acelerado, la poca conexión con la naturaleza, la desconexión con las relaciones saludables, el ritmo exigente de calidad de vida y mucho más. Sumamos a esto la falta de actividad física, una alimentación basada en alimentos ultraprocesados y con pocos nutrientes. Los avances médicos, sumados a este ritmo de vida que acabamos de describir, es que la ciencia se ha dado cuenta que detrás de muchas de las enfermedades que hoy día conocemos hay un proceso inflamatorio.
Me imagino que se han dado cuenta, por ejemplo, cuando nos golpeamos. La inflamación es un proceso natural del cuerpo ante un agente o una toxina exógeno como del medio ambiente, alimentaria, un trauma o entre otros. Esta inflamación es necesaria porque nos ayuda a reaccionar ante un agente exógeno cuando es en un momento determinado y con límites. Sin embargo, cuando este proceso es permanente, puede impulsar el desarrollo de malestares crónicos o enfermedades crónicas. Y aquí, una vez más, la alimentación cumple un rol clave. Una mala alimentación basada, por ejemplo, en alimentos ultraprocesados tiene un impacto directo en nuestra microbiota. Tendremos un capítulo específico para hablar de ella, pero son estas millones y millones de bacterias que conviven en nuestro organismo y que se alimentan con lo que nosotros le damos. Por lo tanto, pueden estar bien o mal alimentadas. El desbalance de nuestra microbiota puede provocar una disbiosis, que es el desequilibrio de esta microbiota, y esto tiene un impacto en las respuestas inflamatorias. Y es aquí donde entran los alimentos como medicina, es decir, una dieta antiinflamatoria podría ayudarnos a combatir enfermedades como la obesidad crónica, la hipertensión, algunos tipos de enfermedades autoinmunes y muchas otras que incluso podemos no conocer. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los alimentos que nos provocan inflamación? Dentro de ellos están las harinas procesadas, las harinas refinadas, el azúcar, el alcohol, las grasas trans, el gluten, que es esta proteína de baja calidad, y el azúcar de la leche, también conocida como la lactosa. Es por esto que es importante consumir alimentos que sean antiinflamatorios. Dentro de ello hay muchos que vienen del reino vegetal. Puede ser el apio, el brócoli, la cúrcuma, entre otros, son alimentos antiinflamatorios. Por otro lado, también una dieta basada en alimentos ricos en omega 3, la sardina, los pescados, el salmón juegan un rol fundamental. Nunca olvidarnos del huevo, que es una fuente rica de proteínas también. Son algunos de los alimentos que nos pueden ayudar a desinflamar nuestro cuerpo, pero lo más importante es alejarnos de aquello que sí nos provoca la inflamación. ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a regular la microbiota de la que tanto hablamos? Y es que aquí juegan un rol fundamental los probióticos, que son aquellos alimentos que vienen de los fermentados, como el kéfir, el chucrut, entre otros. Ahora bien, si eres aquellas personas que sufren de algún problema inflamatorio, no dudes en consultar. Tal vez la solución no está en medicina ajena, sino más bien en los alimentos, y avanzar en una dieta antiinflamatoria podría tener un impacto positivo en tu salud, en tu bienestar e incluso en tu estado de ánimo. Como siempre, cuando se trata de la salud hay que tomar decisiones informadas. Es otro dato más que te damos aquí en La Ciencia en Ti. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, obvio. El kéfir, eso que hablábamos ahí, es el conocido yogur de pajarito. Este que se multiplica y que muchas veces uno comparte y que viene también de miles y miles y miles y miles. Cuando uno era chico, uno hacía el yogur. En la yogurtera. En la yogurtera. Yo tengo la de mi abuela todavía. Imagínate, vamos a compartir. No hay si para qué ir a comprar kéfir. A ver, yo necesito recuperar estos kéfir. Si alguien tiene y me puede compartir, porque se reproducen y finalmente uno tiene que pasarlos en otros a otros, alimentarlos para luego tener estos probióticos tan buenos para la microbiota. Sí, a compartir los pajaritos, es lo importante, más que, porque todo como sofisticado cuando en realidad es como volver al pasado un ratito nomás, algo que sabíamos hacer antes y que olvidamos en el camino. Maca, acá nos dicen que nos tenemos que ir porque nosotras hablamos mucho, así que adiós. Les decimos desde Futuro 360, nos podemos encontrar siempre a través de todas nuestras plataformas, los queremos mucho y nos importa que se sientan bien con ustedes mismos y por eso todos estos datos e información para vivir un presente y un futuro mejor. Nos vemos.